Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 4 al 7 y 11 al 15. Hermanos, todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió, como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Esfuércense por estar en paz con todos, y por aquella santificación sin la cual no es posible ver a Dios. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 102 y el responsorio es: El Señor es bueno, el Señor nos ama. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien sabe Él de lo que estamos hechos, y de que somos barro, y no se olvida. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El Señor ama a quien lo teme. Es un amor eterno, y entre aquellos que cumplen su alianza, pasa de hijos a nietos su justicia. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos.
Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Esta lectura comienza con el mismo verso con el cual cerró la lectura de ayer, cuando dice: aún no han derramado sangre por la lucha contra el pecado. Y esta lectura nos presenta un tema que es central a nuestra fe cristiana. Y el tema es el siguiente: si verdaderamente creemos que a fin de cuentas el amor triunfará, que la justicia de Dios se impondrá, que la compasión reinará. Esto es lo que en Jesucristo vemos claramente. Es lo que Jesús nos modela de lo que significa ser un ciudadano del reino, ¿no? Y esto nos reta impresionantemente porque, si somos honestos, la mayoría de nosotros no estamos muy dispuestos a aceptar la ley del amor, la ley de la compasión o la ley de la justicia de Dios. Estamos más propensos a aceptar la ley del talión, o en latín como le llaman lex talionis, que prácticamente dice ojo por ojo, diente por diente. Esta es la ley que en el Antiguo Testamento se citaba no tanto para promover la violencia, sino para disminuir y poner ciertos límites a la violencia. O sea, de que si alguien te sacaba un ojo, que tú no le podías sacar dos ojos. O de que si alguien te quebraba un brazo, que tú no le podías quebrar los brazos y las piernas, ¿no? Así que esa ley, la ley del talión, lo que buscaba era poner límites a la venganza. Pero aún así, la ley del talión para Jesús simplemente no era suficiente. A últimas, lo que Jesús nos modela es de que el amor triunfará, de que la justicia de Dios se impondrá, de que la compasión y la misericordia de Dios tienen que reinar. Y este sigue siendo un tema para nosotros que nos cuesta mucho aceptar, porque, repito, instintivamente preferimos más la ley del talión. Es lo que vemos constantemente en torno a nosotros. Fíjense los temas que se repiten constantemente en las películas que salen no solamente de Hollywood, prácticamente de todos los países, ¿no? Y es el sentido de que nuestros héroes son aquellos que prácticamente promueven la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Y si no es la ley del talión, de por lo menos, o más, o peor todavía, de que si tú me haces una, te la voy a pagar al doble, ¿no? Y esto es los temas con los cuales constantemente estamos rodeados, ¿no? Entonces, ¿qué hemos de esperar nosotros? Ahora, si somos honestos con nosotros mismos, vean una de estas películas y pongan atención a cómo reaccionan cuando una persona inocente es abusada, o cómo le hacen el bully, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que sientes tú? ¿Qué es lo que se despierta en ti? ¿Cuáles son los sentimientos y emociones que te impulsan y desean de que a ese bullying, a ese que está haciendo el bully, o a ese opresor, o a ese que está promoviendo la violencia, se la paguen igual o se la paguen peor todavía, ¿no? Porque si somos honestos, la mayoría de nosotros nos inclinamos hacia la ley del talión, al diente por diente, ojo por ojo. Sin embargo, aquí el autor de esta carta a los Hebreos nos está promoviendo el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo del amor, de la compasión, de la justicia de Dios. Por eso dice: todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado, y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió, como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a su hijo? Aquí en los sufrimientos por la causa del Evangelio, no sufrimientos por sufrir. Aquí hay que estar claro, el sufrimiento es por la causa del amor, por la causa de la justicia de Dios, por la causa del Evangelio, por la causa del reino. Y que cuando estamos dispuestos a vivir por los valores fundamentales del reino, de que esto tiene consecuencias, de que no podemos simplemente
rebajarnos al instinto del ojo por ojo o violencia, el que me la hace me la paga, ¿no? El llamado constante que Dios nos da es de ir más allá del instinto, ir más allá del impulso a la violencia, ir más allá del que me la hace me la paga. Puesto que el modelo, el testimonio que Jesús nos deja es de que por encima de la violencia que el mundo promueve, tiene que establecerse el amor, la misericordia y la compasión, la justicia de Dios, ¿no? Y Jesús estuvo dispuesto a morir por estos valores. Él estuvo dispuesto a dar su vida por la verdad del reino que Dios estaba inaugurando en Él y por medio de Él. Y la pregunta está ahí para nosotros, y nosotros como sus discípulos, como ciudadanos de este reino que Dios en Jesucristo ha inaugurado, que si estamos dispuestos a seguir su ejemplo. Continúa la lectura diciendo: es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Hay un cuento, es una moraleja, imagino que la mayoría ya la han de conocer, de un monje que va ante el altar del Señor pidiéndole que Cristo lo ayude para que sus impulsos de explotar tan fácilmente, de decirle de palabras fuertes a otros, de que lo ayude a deshacerse de estos impulsos violentos, de estos abusos verbales que brotan de él, ¿no? Y se pone ante Dios pidiéndole con toda sinceridad que Dios lo ayude para que desaparezcan estos impulsos violentos y verbales en él. Y después de volcar su corazón ante Dios, el monje se levanta y regresa a la comunidad de hermanos. Y en cuanto sale de la capilla, pues se topa con un hermano que lo golpea accidentalmente. Y este monje pues se suelta abusándolo verbalmente y explotando emocionalmente, ¿no? Y después se cae en cuenta lo que está haciendo y regresa otra vez al altar y le dice al Señor: Señor, ¿pero qué no te acabo de pedir? De que tú me ayudes, que me fortalezcas para que estos impulsos abusivos, violentos y verbales no se manifiesten en mí, ¿no? Y en esta moraleja Dios le contesta: sí, hijo mío, te escuché. Por eso te puse a un hermano en tu camino, para que te diera la oportunidad de que pusieras en práctica la paciencia, el amor, la compasión. Lo que esta moraleja de este monje nos enseña es de que a veces cuando le pedimos a Dios de que nos ayude a fortalecer nuestra fe, de que nos haga menos abusivos o lo que menos, tú ponle el nombre a aquella cosa que te impide a ti ser una mejor persona, un mejor hermano o hermana con otros, ¿no? Y que sabes de que es algo que casi por instinto resalta en ti, que no tienes forma de controlarlo, ¿no? Y cuando le pedimos a Dios que nos ayude a que esto desaparezca de nosotros, lo que está detrás de esta petición a veces es como algo mágico, ¿no? De que pensamos de que Dios, como un tronar de dedos, ya va a desaparecer esto de mi vida, ¿no? Sin que yo tenga que esforzarme para que este defecto en mí desaparezca o disminuya. Por eso cuando le pedimos a Dios que nos haga más compasivos, más misericordiosos, no esperemos de que Dios como acto de magia te haga más compasivo, más amoroso. Dios nos va a poner ocasiones, oportunidades para que con gente difícil, con gente que a veces no hayas por dónde agarrarlas para ser un mejor cristiano, que no hay por dónde darle, ¿no? Y que X personas que son difíciles de amar, que son difíciles de querer, pues van a presentar un reto para nosotros, precisamente porque es en la expresión, en el buscar la forma de amar a los que parecen que no pueden ser amados, de aceptar a los que parecen que se resisten a todo tipo de hermandad. Es
es en ese estrechar nuestro corazón, es en eso esforzarnos más allá de lo que pensamos que son mis límites para poder llegar a lo que le pedimos a Dios. Le pedimos a Dios que nos haga más generosos, más compasivos, que ensanche nuestro corazón para poder amar como Cristo ama. Y Dios nos contestará nuestra petición poniendo en nuestras vidas a personas difíciles, a personas que van a probar los límites quizás de nuestra paciencia, de nuestra capacidad. Y son precisamente esas personas los que nos van a forzar a ir más allá de lo que pensamos que son nuestros límites para poder enanchar nuestro corazón, para poder crecer más allá de lo que pensamos que es posible. Así que lleva cuidado con lo que le pides a Dios, porque Dios no es un mago que simplemente tronará sus dedos y hará realidad lo que tú le pides, sino que Dios te pondrá en situaciones, te pondrá a personas, te pondrá casos en tu vida que te forzarán. Si es que hasta ahora no te has dado cuenta, te forzarán para que tú crezcas, para que tú madures, para que tú profundices precisamente en lo que tú le pides a Dios. Y es esto a lo que el autor de esta carta se refiere cuando dice que Dios corrige a sus hijos e hijas. O sea, de que Dios pondrá situaciones en nuestras vidas para que profundicemos en nuestra capacidad de amar, de ser compasivos, de ser misericordiosos, de ser justos. No como acto de magia, sino que enanchando, estrechando nuestra capacidad cada vez más de amar. Y de amar porque a últimas el ejemplo a seguir es el ejemplo de Jesucristo. Y después continúa la carta diciendo: por eso robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano para que el cojo ya no se tropiece. O sea, sean ejemplos de caridad, de compasión, de misericordia. No sean motivo de tropiezo para otros. No causen situaciones en la que el débil caiga fácilmente. Todo lo contrario, hagan lo posible para que los débiles entre nosotros, para que aquellos que están débiles aún en el caminar de la fe, no tropiecen fácilmente, sino todo lo contrario, en tu relación con ellos, ayúdalos a crecer, a madurar, a que se fortalezcan sus piernas, sus rodillas. Esto pone una gran responsabilidad en los que tenemos más conciencia de las consecuencias de nuestra fe, en relación a aquellos que quizás aún están débiles en su caminar, y que por tanto la responsabilidad recae más en nosotros, los que reconocemos que por la gracia de Dios Él nos fortalece, y que por tanto esta fortaleza tiene responsabilidades, tiene implicaciones, particularmente ante aquellos que están débiles en la fe. Continúa la lectura diciendo: esfuércense por estar en paz con todos y por aquella santificación sin la cual no es posible ver a Dios. Recordemos una de las bienaventuranzas que dice: bienaventurados los que trabajan, los que luchan por la paz, porque verán a Dios. Y no simplemente es buscar la paz interna, la paz personal, sino promover la paz en la relación entre nosotros. Y recordamos que la paz de la cual habla aquí no es la paz como la ausencia de problemas o dificultades. Todo lo contrario, la paz a la cual se refiere es de que aún en medio del conflicto, aún en medio de dificultades, aún en medio de tribulaciones, uno viva según lo que Dios dice que somos, y no nos dejemos definir tan fácilmente por otros. Cuando recaemos fácilmente sobre la ley del talión, es porque prácticamente hemos dejado de que las acciones, las actitudes, las palabras de otros nos definan. Es prácticamente a lo que se reduce el ojo por ojo, diente por diente. Me la haces, me la pagas.
Y Jesús nos modela algo muy diferente. Jesús nunca se dejó definir por otros, aún por aquellos que lo perseguían, aún por aquellos que lo odiaban, aún aquellos que buscaban su muerte misma. Él nunca se dejó definir por las acciones, por las actitudes, por las palabras de otros. Jesús vivió su vida según su relación con Dios, según la misión que Dios le había encomendado, según su obediencia, según su sumisión a la voluntad de Dios. Este era el proyecto de vida de Jesús. ¿Y cuál es nuestro proyecto? ¿Nos dejamos definir tan fácilmente por lo que otros dicen, por lo que otros hacen, por lo que otros comentan? ¿O yo me lanzo a la vida, vivo y actúo y me relaciono con otros según lo que Dios dice quién soy y la vida a la cual soy llamado en Jesucristo? Entre esto que acabo de definir y la ley del talión hay una gran diferencia. En la ley del talión, mis acciones, mis actitudes, mis pensamientos están determinados por lo que otros hacen, dicen o opinan. Entonces prácticamente otros tienen poder sobre mí, otros determinan mis acciones, mis actitudes, lo que yo pienso. Y el modelo de Jesús es no. Lo que define quién soy es mi relación con Dios. Lo que decide cómo yo respondo a X situación son los valores del reino. Y entre uno y el otro hay una gran diferencia. Y esto es a lo que el autor de esta carta a los hebreos pues nos invita también a nosotros hoy en día. Dice: velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. A veces en la Iglesia Católica nunca falla, ¿no? De gente muy religiosa, muy devota, pero que son amargas, pero que son como que llevan vestidos de espinas, que no hay forma de cómo acercársele a esas personas porque son gente amargada, son gentes envenenadas de que no manifiestan ningún tipo de gozo o alegría del Evangelio. Y sin embargo son muy religiosos, muy de devociones, pero manifiestan lo que estas palabras de la carta a los hebreos dicen: para que nadie, dice que hace daño y envenena a los demás. El autor de esta carta invitaba a esta comunidad de hebreos que estaban a punto de abandonar su fe a causa de las dificultades, a causa de los retos, a causa de las persecuciones y de la expropiación de sus cosas. Pero dice, aún tienen mucho que aprender, aún tienen mucho que profundizar, porque se estaban dejando definir por las acciones, comentarios, actitudes de otros. Y el autor de esta carta los llama, los invita para que regresen a la fuente de nuestra nueva dignidad e identidad como hijos e hijas de Dios, definidos según lo que Dios dice que somos y no lo que el mundo o lo que otros dicen de nosotros. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos, y aquí encontramos a Jesús ahora de visita en su pueblo de Nazaret junto con sus discípulos, y como es de costumbre, Jesús el día sábado va a la sinagoga. ¿Por qué Jesús lo vemos constantemente en las sinagogas, en los pueblos que visita? Porque Jesús sabe, como buen judío, de que en la sinagoga todos los sábados él encontrará una audiencia dispuesta a escucharlo. Todos los sábados en la sinagoga se reúnen los hombres particularmente para escuchar la palabra de Dios, para escuchar comentarios y para contribuir. Y era de costumbre de que a un visitante a la sinagoga se le ofreciera la oportunidad tanto de leer de la palabra de Dios como ofrecer algún comentario. Y Jesús, por eso, como lo hará Pablo después, también en sus jornadas misioneras, cuando visitaba diferentes pueblos donde había sinagoga, se iba directamente a las sinagogas los sábados porque sabía que ahí tenía ya una audiencia que lo iba a recibir, que le iba a dar la oportunidad de compartir la buena nueva que él traía de Jesús,
el Cristo. Así que Jesús está de regreso en su pueblo donde él creció en Nazaret. Y el sábado va y hace presencia en la sinagoga. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro. Así que la gente está sorprendida, ¿no? Este Jesús, ¿qué no creció entre nosotros? Su familia está aquí entre nosotros. Es el hijo de María. Es el carpintero, el hijo de María. Es interesante cómo el evangelista Marcos lo identifica a Jesús como carpintero. Es probable de que Jesús, como parte de la familia de José, pues quizás él recibió la formación en este tipo de trabajo, en la carpintería, y por eso es identificado como carpintero. Y también es identificado como hijo de María. Es interesante que no sea identificado en la forma tradicional judía, según el padre, como hijo de José, ¿no? Es identificado como hijo de María. Y después menciona una serie de hermanos aquí. Aquí hay una diversidad de opiniones entre protestantes y católicos en torno a si Jesús tenía otros hermanos o no. Y este es un argumento que quizá es mucho más amplio para este compartir de estos audios. Quizás en otra ocasión podríamos hablar de los argumentos protestantes, los argumentos católicos, ¿no? Nuestra postura católica es de que estos hermanos son parientes, son primos y no necesariamente hermanos o hermanas de sangre, ¿no? Y hay una serie de argumentos para defender esta postura que tienen mucha veracidad, que tienen mucha base. Pero, repito, son argumentos muchos, amplios, que no hay espacio en este formato para compartir. Ya quizás en otra ocasión. Dice, y la gente estaba sorprendida porque escuchaban a Jesús y ya también habían escuchado de los milagros, las expulsiones de demonios. También ya en el capítulo 3 de este Evangelio de Marcos ya se nos ha dicho de que la familia de Jesús pensaban que él estaba loco, particularmente en relación a la expulsión de demonios, ¿no? Y fueron a Cafarnaúm para llevárselo a su casa porque no querían que se metiera en problemas con la ley judía y en el proceso pues meterlos en problemas a él, a la familia misma. Así que la familia misma de Jesús hasta este punto tampoco lo entiende y quizás lo acepta, ¿no? Esto es un tema que el evangelista Marcos tiene bien marcados. Tanto los discípulos como los líderes religiosos de la comunidad judía y también la familia de Jesús simplemente no entienden a Jesús. Y porque no lo entienden, pues les costará dar ese paso de someterse al reino que Dios en Jesucristo está inaugurando. Este será un proceso de ir descubriendo cada vez más, de ser atraído y dejarse transformar, dejarse asumir por el Espíritu que Dios en Jesucristo está revelando. El Espíritu del reino que ya está presente entre ellos, entre nosotros. Así que Jesús se sorprende impresionantemente de la falta de fe. Hasta este punto en el Evangelio de Marcos la gente está sorprendida, está impresionada no tan solo por sus palabras, sino también por el poder que sale de él para sanar, para expulsar demonios. Y aquí tenemos a Jesús que está sorprendido, impresionado de lo contrario, de que en su propio pueblo no es aceptado, no es entendido, y a últimas también será rechazado por algunos. Dice, y Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos. Jesús no pudo hacer milagros no porque no quiso, sino porque no había la fe, no había la apertura de corazón y de vida para recibir la gracia que Dios estaba desbordando por medio de él. Así que no es por la incapacidad de Jesús de hacer, sino que es por la incapacidad de creer y aceptar quién es Jesús y de dónde viene su poder y autoridad para hacer lo que hace.
y estaba extrañado, dice, de la incredulidad de aquella gente. Así que Jesús se marcha de su propio pueblo y uno puede imaginar triste porque uno pensaría, no, pues entre mi propia gente, pues quizás ahí tenga una mejor recepción. Pero no, entre su propia gente es una de las peores recepciones que él tuvo y se marcha. Pero Jesús tiene un programa, tiene una misión de seguir impartiendo la buena nueva, seguir proclamando el año del jubileo, de la gracia de Dios. Y si en su pueblo no lo recibieron bien, pues entonces él se va a otros pueblos. Pero uno no podemos dejar de pensar y de imaginar, ¿no?, de que Jesús se ha llevado este sabor amargo por esa recepción, por ese rechazo de él, y aún entre los suyos, ¿no? Pero sabemos que hacia el final de la trayectoria de Jesús, sabemos de que la familia de Jesús, los parientes de Jesús, llegan a dar ese paso, a convertirse, a hacerse ciudadanos de este reino, ¿no? Porque sabemos que uno de estos que se menciona aquí, Santiago, pasa a ser uno de los líderes de la comunidad cristiana en Jerusalén. Así que es una trayectoria lo que vemos en el Evangelio de Marcos, en lo cual no solamente los discípulos pasan de la ceguez a ver claramente, sino también la gente que sigue a Jesús pasan también del asombro al discipulado, y también la familia misma de Jesús pasa del no entenderlo a finalmente hacerse discípulos de él. Y esto también es nuestro llamado, de dejar que la gracia de Dios cada vez más nos ayude a adentrar, a profundizar en la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.